En el cuarto, después de haber tomado la cena, Pedro se confronta con la idea de que Jesús va a tener que lavarle los pies. Y directamente le dice a Jesús, nunca me vas a lavar los pies. Jesús le dice, bueno, pero es que si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. No vas a poder ser mi discípulo. Y entonces Pedro, en un acto en una de sus salidas, en uno de sus momentos donde tiene que expresar sus sentimientos y decir lo que tiene en la cabeza, dice, si no me lavas los pies, entonces báñame completamente. Si no es solo los pies, báñame completamente. Lávame completamente. Y Jesús le responde esto en el versículo 10 del capítulo 13. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, pero no todos. Y ahí es donde comienza nuestra historia de hoy. Después de el episodio donde Jesús lava los pies de sus discípulos mostrándoles su amor, su humildad, viene la segunda parte de ese momento tan íntimo en la cena antes de morir. Versículo 18 del capítulo 13. Jesús le dice a Pedro, antes ya están todos limpios, aunque no todos. Y él sigue diciendo en el versículo 18, no me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Y esto quizás usted no lo notó, pero espero que lo podamos notar leyéndolo una vez más. Porque Jesús le dice, hay alguien que no está limpio, hay alguien que no está aquí con las motivaciones correctas. Y le dice, pero no me refiero a todos. Yo sé a quienes he escogido. Estas son las características de un traidor, de acuerdo a Jesús. Esto es lo que Jesús piensa acerca de la persona que lo va a traicionar esa noche. Y la primera cosa que él dice es que fue escogido. En Lucas se nos cuenta la misma historia, la historia de la última cena en el lugar donde están tomándola. Y dice Lucas que en esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día llamó a sus discípulos, escogió a 12. Aquí nos está contando más bien la historia del principio, cuando Jesús llama a estos 12 que tiene en la cena. La Biblia es clara que Jesús escoge a cada uno de sus discípulos. De hecho, Lucas nos da la lista de la gente que él escoge. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, etc. Nos da toda la lista en el versículo 16 del capítulo 6 de Lucas. Nos dice, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Cómo puede ser que Jesús escogiera a un traidor? Esa pregunta nos va a tener que rondar la cabeza durante esta enseñanza, durante este sermón. ¿Se equivocó Jesús? ¿Se equivocó Dios en la escogencia de las personas que tenían que servirle? Y es una pregunta válida porque usted y yo no la hemos hecho para nosotros mismos. ¿Se habrá equivocado Dios al escogerme? Porque caramba, yo sigo traicionándolo. ¿Se habrá equivocado Dios con aquella persona? ¿Se habrá equivocado Dios con alguno de estos grandes pastores o líderes espirituales que vemos que caen miserablemente? ¿Se habrá equivocado Dios al llamarlos? De la misma manera que Dios escoge a sus instrumentos, Satanás también escoge a sus instrumentos. Sin embargo, Jesús escoge a Judas. ¿Qué otras características puede tener este Judas? Que usted dice, no puede ser, esa es la única. No, yo he encontrado varias, las características que Jesús encuentra. La segunda cosa es que Judas hace milagros y también es un buen predicador. Y usted piensa, no puede ser, el traidor, el ladrón. Claro, Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 6. Nos dice que Jesús, habiendo reunido a los 12, les da autoridad sobre todos los demonios y todas las enfermedades. El tipo hacía campañas de sanidad divina y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino. En cualquier lugar donde entren, quédense allí. Y les da todas las instrucciones del caso.
Pero el versículo 6 dice, saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando a todos por todas partes. Y este es Judas. Judas es uno de los 12. Es un sanador, es un hacedor de milagros. Es increíble. Es un predicador de primera. Un predicador que predica y la gente viene a Jesús. Si tiene este poder, podemos pensar, si alguien tiene este poder, debe ser alguien especial. Si alguien tiene la capacidad de predicar bien, si alguien tiene la capacidad de hacer milagros, si alguien tiene la capacidad de llamar a grandes multitudes para que vengan a Cristo y lo hagan, si alguien es un Billy Graham moderno o un Luis Palau moderno, posiblemente tiene algo especial, un don especial de Dios. Y ahí es una palabra de advertencia para nosotros, porque muchas veces confundimos los dones con verdaderamente la espiritualidad. Muchas veces confundimos los talentos que Dios le ha dado a las personas con la espiritualidad correcta. Hay gente que puede tener dones y facilidad de palabra, dones para sanar, o por lo menos para hacer a la gente creer que están sanos. Pero esas son habilidades que Dios les ha dado. Los frutos en la vida de un cristiano no se miden necesariamente por la efectividad de su ministerio. Los frutos en la vida de un cristiano se miden no por lo que hace en público, más bien se miden por lo que hace en secreto. Es la parte de la integridad. ¿Quiénes somos cuando estamos solos, cuando nadie nos está mirando? ¿Y quiénes somos cuando estamos en público? Desafortunadamente, mucho ministerio actualmente se lleva a cabo a través de habilidades, de la agilidad que tenemos para contestar preguntas, para utilizar el evangelio, para predicarlo. Es más, para presentarlo de una manera efectiva. Judas era uno de estos. No solamente predicaba bien, no solamente hacía milagros, no solamente fue escogido, pero también era un tipo digno de confianza. Se le habían asignado no solamente esas responsabilidades, predicar el evangelio, ir y sanar a los enfermos. Se le había llamado directamente, Jesús lo había llamado por nombre, pero también se le habían asignado las finanzas del grupo. La semana pasada leímos que Judas era el encargado de la bolsa, era el tesorero del grupo. Y estas características se están pareciendo mucho a las nuestras. Se están pareciendo mucho a nosotros, porque a algunos de nosotros se nos ha dado confianza. Hay gente que se le da confianza de las llaves de la iglesia, por ejemplo. Se le da confianza de la vida de algunas personas para que puedan aconsejarlos. Se les ha dado confianza para dirigir algún tipo de ministerio. A todos se nos ha dado esa confianza. Si hemos sido llamados, ¿por qué no? Si hemos demostrado que tenemos los dones apropiados, ¿por qué no? Si hemos demostrado que nuestro ministerio es efectivo como lo estamos llevando a cabo, ¿por qué no? Y entonces Jesús pone todas estas características, pero le agrega una. Y es que ocultaba un pecado. Porque Juan nos dice, en la semana anterior, Juan nos dijo que no solamente él era el encargado de la bolsa, pero también robaba o sacaba de la bolsa. Y tenía la tendencia a robar. Esas son las características del traidor, de Judas. Son las características que vemos que no podemos entender cómo alguien así pudo traicionar al maestro. Sigamos leyendo para terminar la historia y poder entender qué tiene que ver todo esto con nosotros. Porque algo que yo no me explico es cómo es que Jesús no sabía que él era ladrón. ¿Cómo es que Jesús no sabía que Judas sacaba dinero de la bolsa? No entiendo. Porque Jesús lo sabe todo, ¿no es cierto? Y aún así lo escogió. Este es el problema de un pecado escondido. Va a revelarse de una u otra forma. Va a manifestarse. Va a salir. Nada, dice la Biblia, nada que está fuera de la luz, nada que está en las tinieblas va a quedar ahí por siempre. La luz va a resplandecer sobre ello en algún momento y va a revelar la verdad. Este fue el caso de Judas.
Se reveló en sus intenciones, se reveló en sus actos también. Entonces Jesús sigue diciendo, versículo 19, digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente. Esto quiere decir, posiblemente lloró, derramó lágrimas. Y les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué palabras más difíciles? Especialmente para aquellos que no sabían nada. Y entonces nos revela, Juan nos lleva a lo que está pasando en el corazón de los discípulos. Y dice, se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, que casualmente era Juan, el mismo el que escribía, estaba reclinado sobre él. Simón Pedro hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él, reclinándose sobre Jesús. La escena clásica de Juan reclinando su cabeza sobre el pecho de Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Segunda vez que se menciona a Simón. ¿Para qué? Para revelar cuán desgraciado era su hijo. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban en la mesa entendió, una vez más, porque ellos no entendían muchas cosas. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Había una tradición que en el día de la Pascua, en el día de la fiesta de la Pascua, durante la celebración de la Pascua en Israel, había una colecta para los pobres que no podían tener sus fiestas de Pascua para que pudieran hacerlo. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Él ya ve sus minutos contados. Me buscarán y lo que antes dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y está hablando de su muerte, está hablando del sacrificio que va a hacer. No pueden ir todavía. Este mandamiento nuevo les doy. Y entonces les abre la mente y les dice, ¿cómo van a poder llegar ahí sin decírselos? Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y entonces pone el contraste de lo que acaba de pasar y de lo que debería pasar de ahí en adelante. ¿Y a dónde vas, Señor? Le pregunta Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Jesús no está hablando necesariamente acerca de la cruz, aunque sí. Jesús no está hablando necesariamente acerca de la muerte, aunque sí. Jesús no está hablando necesariamente acerca del sufrimiento, aunque sí. Y usted estará detrás de la cámara diciendo, ¿en qué quedamos? Este tipo no se decide. ¿De qué se trata esto? Jesús está hablando acerca de la paradoja de poder vivir, de poder ser su discípulo, de poder tener vida abundante solamente si tomamos el yugo, solamente si morimos a nosotros mismos, solamente si nos ponemos como ofrenda en frente del altar. Y es por eso que le está diciendo a Pedro, sí puedes hacerlo, pero no todavía. ¿Y por qué Pedro? Más adelante voy a llegar ahí. Voy a terminar el texto. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Y entonces Pedro, en un acto completo de devoción, en un acto completo de entrega, le dice, Señor, yo voy a hacer todo por ti, tú eres mi todo. Yo daría de todo. Y Jesús le responde, tú darás la vida por mí. Y me imagino a Pedro diciendo que sí, con la cabeza. ¿Tú darías la vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo,
me negarás 3 veces. ¡Auch! Ese duele. Ese fue un golpe bajo, Jesús. Tranquilo, ¿por qué me dices eso? Por supuesto, hasta este momento Pedro está completamente en ignorancia con respecto a lo que Judas estaba haciendo. Y Pedro no sabía de qué se trataba lo que Jesús le estaba hablando. Ninguno de ellos entendía. ¿Entendemos nosotros? Porque es muy fácil ver a Judas, ver la figura de Judas, la figura del traidor, la figura del infeliz que se dejó comprar por algunas piezas de plata. De hecho, era el precio de un esclavo. Y vende a Jesús por 12 miserables piezas de plata, o 30 piezas de plata. Miserables. No podemos creerlo. Y podemos juzgar eso tan fácilmente. De hecho, hoy a cualquiera que traiciona a otra persona lo llamamos un Judas, ¿no es cierto? Pero ¿qué principios podemos rescatar de este texto entonces para nuestra propia vida? Porque si esto no tiene que ver solamente con Judas y tiene que ver también con nosotros, como vimos al principio, ¿cómo lo podemos aplicar? 3 cosas de las que quiero hablar hoy. La primera es que hacer una promesa a Jesús no significa que no lo vamos a traicionar. Algunos de nosotros pensamos que si llegamos con todo el corazón, con toda la devoción a Cristo y prometiéndole algo, queremos cumplirlo. O sea, llegamos con las mejores intenciones del mundo, ¿no es cierto? Y sin embargo, cuando vemos a alguien como Judas haciendo lo que hizo, nos tenemos que preguntar, ¿y el tipo ese era cristiano? ¿Y el tipo ese verdaderamente era discípulo de Jesús? Porque había hecho un compromiso de seguir a Cristo, caramba. ¿Cómo puede ser que no lo hizo? De hecho, muchas de las preguntas que tenemos en este momento es, ¿dónde está Judas? ¿Está en el cielo o está en el infierno? Algunos dicen, se ahorcó inmediatamente, tiquete directo para el infierno. Fue cristiano todo el tiempo que estuvo con Jesús. Fue un verdadero discípulo. Fue escogido desde el principio para ser un traidor, porque fue escogido. Ese es el asunto. Algunas veces no aplicamos esas preguntas para nosotros mismos. Porque nosotros mismos tenemos, igual que Judas, el potencial de ser un traidor. Hemos sido escogidos. Dios nos ha llamado. Tenemos dones. Tenemos un ministerio sobresaliente. Y algunos de nosotros, déjeme sugerir, todos tenemos algún pecado oculto. Algo que no se lo hemos dicho a alguien que lo tenemos en la esquina más oscura de nuestro cuarto en el corazón y que no le hemos dicho a nadie, nunca. Y pueden ser pecados recurrentes o pueden ser pecados que aparecen de tiempo en tiempo. Pero así como Dios escoge a personas como sus instrumentos, como lo dije antes, Satanás también escoge a personas como sus instrumentos. En este caso, Judas se dejó manipular por él. Porque déjeme decirle, uno es el que hace la elección. Uno elige ser el instrumento de bien o uno elige ser instrumento de mal. Es una decisión diaria. Y con nuestros pecados ocultos eso ocurre. Cada día nosotros sabemos cuál es la tentación más profunda que tenemos y tenemos que lidiar con ella para tomar la decisión, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿Voy a caer, me voy a dejar llevar por ello o no? Y es muy sencillo, es que somos traidores cuando escogemos nuestros propios planes y no los de Dios. Cuando elegimos estar fuera de la voluntad de Dios, cuando elegimos estar fuera de la obediencia a Cristo, estamos eligiendo nuestros planes. Fue lo que hizo Judas. Su pecado oculto era la avaricia. Su pecado oculto era que le gustaba el dinero. Y eso lo llevó a vender al maestro. El plan de Judas era como el plan de los demás judíos. Él quería un Mesías que viniera a salvarlos. Quería un Mesías, eso era la frustración con Jesús, porque él quería un Mesías que viniera con todo el poder, con toda la fuerza, con toda la energía. Él no era el Dios que Judas esperaba. Y en su frustración, cuando se junta la frustración, cuando se junta su tentación, cuando se junta su pecado,
Eso da la receta perfecta para una traición. Y lo traicionó. Porque si Dios no me da lo que quiero, algunas piezas de plata no suena tan mal. El pecado de Judas encontró la excusa correcta para manifestarse: dinero. En el caso nuestro, encontramos la excusa correcta para manifestar nuestra traición. ¿Cómo se llama en su caso? ¿Se llama sexo? ¿Se llama entretenimiento? Se llama conocimiento, puramente conocimiento. ¿Se llama fama? Cada uno de nosotros tenemos algo oculto. Y en ese momento, Judas no se da cuenta que está creando otro pecado: la traición a su maestro. Una voz de advertencia aquí: cuidado cuando no recibimos lo que Dios debería darnos. Hemos hablado de esto últimamente. Cuando lo que queremos no nos es dado por Dios y nos desilusionamos de Dios, podríamos estar más dispuestos a traicionarlo cuando se juntan todas esas cosas. Cuando le pedimos sanidad y no nos la da, cuando le pedimos riqueza, cuando le pedimos fama, cuando le pedimos ser bonitos, ese no me funcionó a mí para nada. Lo podemos traicionar porque no recibimos lo que le hemos pedido. Ya tenemos una naturaleza de pecado. Ya nos corre el gen por las venas. Y si se nos da una excusa, podemos traicionar a Jesús, porque lo cambiamos por placeres propios. Es ahí donde las promesas, cualquier promesa que usted ha hecho, pierde significado. Porque empieza a nacer en usted la curiosidad de cómo hacer este pecado y al mismo tiempo servir al maestro. Fue la paradoja de Judas. Porque muchas de estas promesas se hacen al calor de un evento, al calor de una situación, al calor de una circunstancia, al levantar la mano, al dedicarme a Dios, en medio de un ayuno, en medio de un tiempo de oración o de alabanza. Por ejemplo, en la boda, el novio le dice a la novia: te amaré por siempre, y viceversa. Pero termina en divorcio. ¿En qué quedamos? En un negocio decimos: claro, te pago mañana. Y ya pasó más de mañana y todavía no hemos pagado. Este gen del pecado nos corre por todo el cuerpo, desafortunadamente. Y en la vida diaria, usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado, le fallamos a Jesús constantemente y nos convertimos en traidores. Los planes de Dios muchas veces no se van a ajustar a los nuestros. De hecho, muchas veces se ven bastante diferentes a los nuestros. Y entonces podemos ver la vida tan limitada y eso nos lleva a traicionarlo. Salmo 51, versículos 16 y 17 dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y muchas veces venimos al Señor con tantos sacrificios, con tantas palabras. Eclesiastés capítulo 5 dice: no te apresures ni con la boca ni con el corazón a proferir palabra delante de Dios, a hacer promesas delante de Dios. No lo hagas, si no lo vas a cumplir. ¿Cuál fue la última promesa que le hizo a Dios? La ha cumplido. Porque déjeme decirle, de eso se trata la traición, de romper la confianza de la persona a la que nos pidió la confianza. Si usted traicionó esa confianza, eso es traición, de alguna manera. Segunda cosa que quiero compartir. Este amor que decimos tenerle a Dios, si ese amor no trabaja, se convierte en traición. ¿Qué quiero decir con esto? De que no trabaja. No estoy hablando de que si no sirve, si no funciona. Estoy hablando más bien si no actúa. El amor es una acción. Jesús está interesado en saber que sus discípulos no se traicionarán el uno al otro. Él no está necesariamente esperando que Judas no lo traicione. Cuando Jesús dice que se amen los unos a los otros, Él no está esperando que Judas no lo traicione.
Él está esperando que no lo hagamos entre nosotros. La muestra de ello, dice, será el amor que se tengan el uno por el otro. Si no hay amor, habrá traición. El amor da sacrificalmente, la traición busca su propio beneficio. Este es el mandamiento que les doy, que se amen los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos. Si no estamos trabajando activamente por amar, estamos invitando activamente una endija para que la traición pueda entrar. Es así de sencillo. ¿Qué significa traicionar a alguien? Traicionar a alguien significa no cumplir con nuestra palabra o no guardar la fidelidad que prometimos. En el caso de Judas, fue por dinero. En el caso suyo y en el mío, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa para usted? ¿Cómo no ha cumplido su promesa a Dios? ¿Cómo no ha cumplido su palabra a Dios? ¿Cómo es que ha traicionado a Dios? Por orgullo, por desquite, por venganza, por descuido, por pereza, por maldad, no sé. Razones hay hasta para regalar. Pero en el mundo la traición es normal. Y ese es el problema. Se ha visto tan normal. Porque tu palabra ya no vale tanto como tus acciones. Y para los discípulos de Cristo, esto no es una opción. Él les dice, esto de la traición no puede ser. No pueden ser conocidos por eso, tienen que ser conocidos por algo más profundo, algo más grande, que es el amor. Porque amar es la característica de los discípulos. Amar es la acción que incluye un sacrificio, que dice, yo no estoy velando por lo que bueno que me pueda pasar a mí, estoy velando por lo bueno que le pueda pasar a otra persona. Pensar menos en mí y más en los demás. ¿Cuáles son las consecuencias de una traición? Separación, culpa, juicio. El pecado de Adán nos da ese cuadro completo. Adán peca, traiciona la confianza de Dios, se oculta, se escapa y es separado de Dios. La consecuencia del amor, completamente diferente. Unidad. Van a conocer que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Van a tener unidad, va a haber perdón, va a haber gracia. Porque todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Esa ruptura fue arreglada, esa ruptura fue declarada falta por Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. El pecado, dice el Nuevo Testamento, cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Y entonces pensamos en Judas, alguien tan traicionero, un corazón tan echado a perder. Y pensamos, qué final tan horrible, porque más tarde en la historia Judas va a ahorcarse después de haber traicionado a Jesús. Y quizás nos da temor pensar, ¿y cuál va a ser el mío? Si yo estoy en la misma categoría que Judas, ¿cuál va a ser mi final? Pero déjeme hablarle del final. La tercera cosa que quiero decir es que el final no tiene que ser fracaso. Judas no es el único traidor mencionado en este texto. Pedro también lo es. Claro, diferente manera de ponerlo, porque decimos que Pedro solamente negó al maestro, pero negar es un tipo de traición. Pedro traicionó la confianza de Cristo. Él también fue un buen predicador, también fue un sanador, también hizo milagros, también tenía sus dones y talentos, también era digno de confianza, pero también tenía un pecado oculto. El pecado se llamaba orgullo. El de él no era tan visible como el de Judas. Judas sacaba plata de la bolsa y se iba a comprar eh, eh, relojes Gucci y tenis Reebok. Pero a Pedro no se le veía, porque era interno. Estaba en su corazón. Era orgullo.
no me lavarás los pies. Jamás me lavarás los pies. No me voy a dejar que me laves los pies. De hecho, hasta se deja decir, yo voy a dar la vida por ti. Eso más que dadivoso suena un poco pretencioso. Y yo creo que el pecado de Pedro fue orgullo. Pero creemos que el de Judas es más grave, porque se ve más. Pero el de Pedro es igual de grave. Y lo lleva a hacer la misma cosa que Judas hizo, con acción diferente, sin inversión de parte de los que estaban comprando su confianza. Sin embargo, hay algo diferente. Y es la diferencia que nos tiene que caracterizar a usted y a mí, con la que los quiero dejar hoy, con la esperanza que los quiero dejar hoy. Porque cada traidor que somos nosotros, el traidor que hay dentro de nosotros, tiene que decidir amar. Y Pedro decidió eso, decidió amar. Decidió que el amor era más grande que su traición. Judas no hizo lo mismo. Judas decidió odiarse a sí mismo y asesinarse y suicidarse. Y este amor solamente ocurre, gente, a través de la obediencia. Porque a través de la obediencia siempre vamos a estar en el plan de Dios. No vamos a estar fuera de Él. Es el contraste de la actitud de Judas y la obediencia de Pedro y de otros discípulos. Judas es desobediente. Estira la mano para que le den las monedas de plata para vender a Jesús. En cambio, los otros se van a comprar la cena. Se van a preparar al burrito. Obedecen. Obedecen cuando no tiene sentido. Yo creo que ese es el secreto para nosotros. Para evitar nuestra traición. Para evitar nuestro momento de quedarle mal a Dios y no cumplir nuestra palabra. Yo creo que tenemos que obedecer y tenemos que obedecer a Dios aunque no tenga sentido. Eso es fe. Tener la fe suficiente para seguir a Cristo es obedecerle aunque las cosas no tengan sentido para nosotros. Mientras Él nos dice, sirvan, amen, den, sean generosos, nosotros decimos, sí, queremos hacerlo. Negarnos a nosotros mismos, básicamente. Es muy difícil hacer eso cuando vemos que otros tienen mejores dones que los nuestros. Y eso nos podría llenar de orgullo, igual que a Judas o a Pedro, y decir, Dios no me está dando lo que yo quería. Y estoy a un punto, a un paso de traicionarlo. Pablo dice, quieran los mejores dones. Algunos quieren el de profecía, otros quieren el de sanidad de enfermos, otros quieren los mejores dones. Y inmediatamente nos dice cuál es ese mejor don y es el amor. ¿Qué cosas crees tener a tu favor que nunca te harían un traidor? Algunos pensamos, es que predico demasiado bien. Es que, caramba, grabo videos para la iglesia North Coast. Yo no podría ser un traidor. He sido pastor por tantos años. He sido ministro por tantos años. He sido anciano. Fui ordenado anciano por tantos años. Tengo experiencia en el ministerio. Estudié en un seminario. No sé, ponga su currículum vitae ahí enfrente suyo. Y algunas veces pensamos que por las cosas que tenemos a nuestro favor, nunca vamos a ser traidores para con Jesús. Al contrario, más bien creemos en qué cosas tienen otros en contra que los harían convertirse en traidores. Y ahí caemos en el mismo error de Pedro, orgullo. Presentación diferente, misma enfermedad. Satanás no pudo entrar en Judas o en Pedro, no pudo haberlos convencido de haberle traicionado a Cristo si ellos no lo hubieran dejado. Esa es nuestra parte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que el enemigo nos confunda y nos llene de orgullo por el pecado que estamos ocultando? Y así traicionar al maestro. El corazón humano no se abre desde afuera, se abre desde adentro.
No hay una llave para el corazón humano. Se abre desde adentro. Es una decisión personal. Cada uno de nosotros tiene que poner de su parte. En este texto vemos que Satanás tiene un plan. Él tiene un plan de traición. Él tiene un plan de convencer a Judas y a Pedro de que pueden traicionar a su maestro. Judas tiene un plan. Judas tenía el plan de recibir su dinero, irse tranquilo para su casa. No le ocurrió. Pedro tenía un plan de ser Pedro, plan de ser sí mismo, plan de que su orgullo fuera el que tuviera el trono en su vida. Pero a pesar de esto, gente, Dios tiene un plan. Es el plan que vemos casualmente en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Y es esa tardanza que vemos en Jesús. ¿Cómo puede ser que escogió a Judas? ¿Cómo no pudo haber visto esto antes? ¿Cómo no pudo haber previsto esto? No, él sabía, era parte de su plan. Desafortunadamente se necesitaba Judas para poder cumplir el destino de Cristo. Yo no entiendo todos los detalles, no lo sé, pero no quiero ser él. Es un buen ejemplo para mí, para no ser él. Yo no quiero estar en sus zapatos, pero el Señor no tarda en cumplir su promesa. Oh, es la promesa de Él la que vale, no la mía, tanto. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y esta es la esperanza de este texto. Esta es la esperanza de este sermón. Porque dentro de nosotros, dentro de cada uno de nuestros corazones, hay un traidor, esperando ser decepcionados y traicionar al maestro. No creemos que podríamos serlo, porque somos tan buenos, somos tan fieles, pero estamos esperando, nuestra naturaleza de pecado está esperando desobedecer a Cristo en cualquier momento. Y sin embargo Él viene y nos recuerda, hay un espíritu que yo puse dentro de ustedes. Más adelante Él va a hablar de esto en el libro de Juan. Este espíritu les va a ayudar a obedecer. Este espíritu les va a ayudar a amar. La traición define a los que no aman. El amor define a los que siguen a Cristo. ¿Cuál te define más? ¿En qué te has vuelto un especialista? ¿En ocultar el pecado que puede llevarte a la traición? ¿O te has vuelto especialista en practicar el amor activamente que evita la traición? Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, le dice a Pedro. Esto fue dicho a uno de los traidores. Jesús sigue diciéndolo a nosotros. Es la humildad de dejarnos servir por Él. Pero al mismo tiempo es la humildad de dejarnos a nosotros mismos ser obedientes a Él. El mundo sigue riéndose del honor. Y todavía se pregunta, ¿por qué hay tantos traidores? El mundo sigue riéndose de los que mantenemos nuestra palabra, de los que somos fieles. Y todavía se pregunta, ¿por qué hay tantos traidores? Pero Jesús sigue rescatando traidores. Jesús sigue perdonando ofensores. Al final del libro de Juan vamos a ver cómo la restitución completa de Pedro lo hace uno de los más poderosos instrumentos en las manos de Cristo, en la iglesia primitiva. Este es Cristo. El traicionado se convierte en defensor, porque se convierte en el abogado delante de Dios para con nosotros. ¿Quién eres en esta historia? Pedro, Judas, los otros discípulos, que en realidad de alguna manera también traicionaron a Jesús, corrieron y se fueron. ¿Quién eres? ¿Cuál de ellos? Ahora, la cosa es, yo no quiero que nos quedemos con esa pregunta. ¿Quién eres? Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a amar o vas a seguir ocultando tu pecado? Nos vemos la próxima semana.